Bueno, muchachos, buenos días, ¿cómo me les va? Hola, profe, buenos Buenos días. días, profe. Buenos Bueno, días, profe. Buenos días. eh, estábamos en una charla ahorita temprano con el maestro Oscar Tito López y él nos comentaba hace un par de minutos que en este cuento de la radio lo que uno tiene que tener más en consideración es la preparación, el rigor con el cual uno puede o con el que uno debe afrontar cualquier situación, no solamente en este tema de la radio o en este tema de los medios de comunicación, ¿cierto? Entonces, él nos comentaba eso, es asumir esa disciplina de la radio, asumir esa disciplina y ese compromiso de dar la información, asumir ese compromiso de contar la verdad siempre, ¿cierto? No salir a decir mentiras a un medio de comunicación eh, y sobre todo cuando estamos en una coyuntura como la de ahora. Entonces, ese sería como el primer mensaje que yo les tendría que dar, entendiendo que hoy es nuestra última clase de manejo de la voz y ahorita más adelante será nuestra última clase de producción de radio, en la que vamos a hablar precisamente de la radio que ustedes han escuchado. Bueno, para hoy cada uno de ustedes tenía que tener redactadas tres noticias, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, me imagino que ya las tienen ahí listas y estarán dispuestos a leerlas, ¿cierto? Bueno, hoy vamos a ver una cosa muy pequeñita acerca de lo que es la lectura de textos informativos, ¿vale? Uno de los formatos que más se utiliza en la radio actualmente es el formato de noticias estilo boletín informativo, ¿cierto? O que también se conoce como su término en inglés, noticias de interrumpir, breaking news, ¿cierto? Esas noticias en las que básicamente están poniendo un partido de fútbol o de béisbol o alguna cosa y de un momento a otro sale algo, noticia de última hora y ¡pum! Entra y se da una información. Ya eso es lo que se conoce como breaking news. Digamos que estos boletines informativos se producen cada hora, ¿cierto? Ustedes han escuchado en la radio que cada hora sale un boletín en donde se da prácticamente la actualización de las noticias, ¿cierto? Y, eh, y aparece un presentador y este presentador hace una lectura de la información que en ese momento se esté dando o a veces da cambio a un periodista que está cubriendo alguna noticia, por ejemplo, si es algo de última hora, y con eso se hace la actualización de las noticias, ¿cierto? Ese es el ejercicio que vamos a hacer ahorita a manera de práctica, ¿vale? Para que ustedes tengan contacto con esto antes de lo que van a ver en el segundo semestre, pues, si Dios quiere nos vemos, en el segundo semestre en el tema de taller de radio, ¿vale? Entonces, voy a mostrarles aquí en pantalla un formato que tengo de un boletín informativo. Mm, espérenme un segundito. Para que ustedes vean más o menos la forma en la que van a complementar esas noticias que tienen ahí en el cuaderno donde las tengan. Me imagino que hicieron una hoja de Word, ¿cierto? Y si no, pues entonces para que lo complementen ahí en los apuntes donde los tengan. Y aquí está. Bueno, entonces, en pantalla lo que estamos viendo es un formato de un boletín informativo de la hora, ¿vale?
Esto es básicamente lo que ustedes tienen en este momento, de aquí para abajo, ¿cierto? Las noticias, el desarrollo de la información. Noticias de más o menos 2 o 3 párrafos, y a mucho, que no deben durar más de 40 segundos a la hora de hacerles la locución, ¿cierto? Un total de más o menos yo diría que unas 9 o 10 líneas debería tener cada noticia de ustedes en el tamaño Arial 14, que es el tamaño básico con el que se hace pues los textos informativos para radio, ¿cierto? Con el que se redactan. ¿Con qué fin? 9 o 10 líneas en el tamaño Arial 14 nos da más o menos 35, 40 segundos, más o menos, tampoco es una ley exacta, 35 o 40 segundos de duración en la lectura de una noticia, ¿vale? Este tipo de boletín es el que, vuelvo y repito, más se está utilizando actualmente, sobre todo en la radio informativa, en la radio hablada, ¿ya? Y estos boletines durante toda una hora se van preparando, ¿cierto? Porque a estos boletines a veces les meten voces o les meten reporterías. Eso más adelante lo vamos a ver. Por ahora nos vamos a concentrar solamente en la locución. ¿De acuerdo? Entonces, durante esa hora, hay que llamar al reportero, decirle, mire, necesitamos que nos haga una actualización. Por ejemplo, si está cubriendo las marchas, entonces hay que llamar al reportero. El reportero inmediatamente se pone en situación, empieza a redactar una noticia de lo que ha hecho, lo que ha vivido, lo que ha visto, ¿cierto? Mientras tanto, en sala de redacción están los encargados del boletín sacando la fuente, buscando las noticias, qué es lo que está pasando, y con eso redactan las noticias e informan, ¿vale? Lo primero, a la hora de redactar noticias para radio, ¿cierto? Lo primero que hay que pensar es que preferiblemente antes de dar una noticia o de presentarla en radio, la redacción debe empezar siempre por el protagonista de la noticia. Es decir, la semana pasada yo les decía que un lead se componía de la respuesta de las 5 preguntas W, ¿cierto? Sí, profe. Sí, Que profe. eso, que eso de hecho ustedes lo tenían que haber visto con el profesor Sergio. Que ¿cuáles eran las 5 Ws? Pues fácil. El qué, el quién, el cómo, el cuándo y el dónde. ¿Listo? Eso no tiene tanta ciencia, ni tenemos que ser pues físicos nucleares para entender esa situación. Entonces, en la radio, ustedes en la prensa o en los medios escritos pueden empezar por donde quieran, ¿vale? Que esa es la instrucción, digamos, que ustedes recibieron en sus clases de redacción. ¿Ya? Pueden empezar por donde quieran la noticia. Pueden empezar por el dónde, pueden empezar por el quién, pueden empezar por el cómo, pueden empezar por el qué, ¿sí? En la radio, preferiblemente, lo primero que tienen que poner es el quién, ¿vale? El quién en una noticia, y lo decíamos la semana pasada, es quien ejecuta la acción implícita en la información. Y entonces hablábamos de que, por ejemplo, en esta noticia, ¿a qué institución o entidad le correspondería el quién en esta noticia, Santiago? Aquí el quién, pero como el principal, profe, o sea, de la noticia. ¿Cómo? O sea, el principal, por decir el líder ¿El quién? social, ¿Quién es el protagonista de esa noticia? sería Maritza Ramírez. No. Espere, déjeme leer, déjeme leer. En ese lead. ¿La pilló? No, profe, creo que no. ¿El quién? ¿Estamos Sí. buscando el quién? ¿Quién ejecuta la acción implícita en esa información? ¿Las autoridades?
Correcto, las autoridades de Nariño. ¿Qué están haciendo? La investigación acerca de la muerte de la líder social. Correcto, ahí está. Las autoridades de Nariño investigan las verdaderas causas de la muerte, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el hecho? Pues que están investigando las causas de la muerte de Maritza Ramírez. ¿Quién lo está haciendo? Las autoridades. Correcto, las autoridades de Nariño, ¿sí? Entonces, ¿está que en dónde? Pues fue encontrada en la carretera que de Pasto conduce a Tumaco, ¿sí? Ahí no dice cuándo, ¿sí? Ahí no dice cuándo, pero pues me imagino que a la hora de haber salido la noticia tuvo que haber sido en ese momento, ¿sí? Entonces, el cuándo está implícito en la noticia, ¿vale? Investigan, entonces debe ser de ese momento, la noticia es de ese momento, ¿ya? Entonces, esos son factores o son elementos que están implícitos en un lead de una noticia y eso es lo que ustedes tienen que considerar a la hora siempre de redactar un texto. Ya lo otro, que son los párrafos de complemento, en esos párrafos de complemento damos más detalles de lo que pasó, de la noticia como tal. ¿Cierto? Entonces ya aquí, por ejemplo, se dice que al principio se dijo que la líder social había sido interceptada en la carretera por desconocidos y golpeada hasta dejarla inconsciente y que a causa de estas heridas había fallecido en el hospital. Pero luego, pero sin embargo, la versión que surgió es que la señora Ramírez se accidentó en su motocicleta al perder el control del vehículo por esquivar un perro. Listo. ¿Sí? Se dan más detalles. En el párrafo de complemento ya se dan más detalles de la noticia. ¿De acuerdo? Pero en el párrafo de lead, que son estas primeras 3 líneas que están acá, básicamente se contestan las 5 preguntas W. ¿Quién? Las autoridades de Nariño. ¿Qué? Investigan las verdaderas causas de la muerte de la líder social. ¿Dónde? En medio de la carretera que de Pasto conduce a Tumaco. Listo. ¿Cuándo? Pues en ese momento, porque ahí dice, investigan, ¿cierto? El mismo verbo nos da el tiempo. ¿Cuándo? En ese momento. ¿Ya? Entonces, es para que ustedes se den cuenta cómo es que se debe redactar un párrafo de lead. John Guantiva, en esta noticia, identifique por favor las 5 Ws. ¿El quién sería el fiscal? ¿El fiscal qué? El fiscal ese ad hoc. No, ad hoc, no. Ad hoc. ¿Usted sabe lo que es ad hoc? No, señor. Ad hoc es una voz latina que significa que no recibe remuneración voluntariamente o voluntario. Okay, listo, sí, señor. Entonces, el fiscal voluntario sería eso. Okay. Bueno, listo. Entonces, ese es el quién. El que yo creo que tomó la decisión de congelar las negociaciones. ¿Ese es el qué? El que, sí, señor. No, el qué es las negociaciones que se venían adelantando. Ok. ¿Cierto? Sí, señor. ¿Qué otro? Entonces ese sería el cómo. Que tomó la decisión. Correcto. Eh, a ver. No, no sé, profe. ¿Por qué sería que venían adelantando con el denominado grupo de... No, ahí no. Acuérdese usted que el por qué se resuelve en el párrafo de complemento. El por qué no es una de las 5 Ws. Okay. ¿Vale? Las que van en el lead
son el qué, el quién, el cómo, el cuándo y el dónde. El por qué se resuelve en los párrafos de complemento. ¿Vale? Bueno, sí, señor. Bueno, pero digamos que más o menos creo que ya la tienen clara de cómo es que se debe. Ojo, cuando las noticias son para radio, como en este caso, se debe preferiblemente, y ojo con esta palabra, preferiblemente, identificar de inmediato al protagonista de la noticia, ¿vale? Por eso yo les decía la semana pasada que es mejor no copiar y pegar una noticia, ¿vale? Porque las noticias que salen en Internet están escritas para ese medio, para medio escrito, ¿ya? Y pues por supuesto, la redacción es diferente a cómo se debe presentar en la radio, ¿de acuerdo? Entonces, espero y aspiro que no las hayan copiado y pegado literal de otros medios. Primero porque yo me voy a dar cuenta porque yo me leo todo, ¿vale? Y segundo, porque pues realmente eso es una actitud muy mediocre para trabajar en un medio de comunicación. Pues qué bobadas a hacer pues muy fácil coger el trabajo de otro y atribuírnoslo a nosotros como si nosotros lo hubiéramos redactado. Eso es facilísimo, ¿vale? Lamentablemente eso es una actitud que está haciendo carrera en Colombia y que yo aspiro y espero, o yo por lo menos, quiero tratar de que no se haga más para que los locutores o periodistas del futuro, o sea, ustedes, no cojan eso de maña y se vuelvan verdaderos periodistas, redacten su propia información, busquen sus propias noticias, hagan el debido trabajo como debe ser, ¿vale? De manera honesta y profesional, no mediocre, como algunos otros periodistas que llegan y cogen y copian de un medio y lo pasan en la radio tal cual como lo copiaron y lo pegaron. Así. Y eso, vuelvo y repito, y perdón ser tan duro en eso, es una actitud mediocre. Eso solamente lo hacen los mediocres. Bueno, en cuanto al formato del boletín informativo, ustedes, queridos estudiantes, deben a sus noticias sacarles los titulares, ¿vale? Como lo vieron en sus clases de redacción, ¿vale? Hay otros elementos en la redacción de una noticia que son el título y el subtítulo, ¿cierto? En el título básicamente ponemos una idea principal de la noticia y en el subtítulo ponemos un párrafo abrebocas de la noticia que luego vamos a redactar, ¿cierto? Se fueron. Sí, profe, así es. Ah, ok. Pensé que se habían ido. Entonces, nosotros de esos dos elementos vamos a utilizar el que es equivalente al subtítulo para hacer los famosos titulares de los boletines. Los titulares de un boletín informativo de radio son, es una frase o una idea que sirve de abrebocas. No se trata de poner toda la noticia en un titular. ¿Por qué razón? Porque si yo doy demasiados detalles en el titular, la gente sencillamente ya no va a querer escuchar mi boletín, no va a querer escuchar las noticias que le voy a presentar. ¿Por qué? Porque ya se la conté en el titular, ¿para qué carajos me va a contar más? Si yo no tengo tiempo. En cambio, si yo apenas le doy un pedacito, un bocadillito, pues yo voy a quedar con ganas de saber qué fue lo que pasó, ¿cierto? Los titulares en un boletín informativo de este formato no tienen más de 2 líneas. Si ustedes se fijan aquí en este boletín, los titulares apenas tienen 2 líneas, ¿vale? Y básicamente son una idea principal, un abrebocas de lo que es la noticia que vamos a ver a continuación, ¿vale? Bien, vamos a hacer el ejemplo. Si ustedes se dieron cuenta, si fueron buenos observadores,
se van a dar cuenta que hay un titular que no corresponde, que uno de esos tres titulares no corresponde con la primera noticia. Lo vamos a corregir. ¿Alguno de ustedes me puede ayudar a hacerle un titular adecuado a la primera noticia? Profe, para cambiarle esto que hice los detalles. No, para cambiar el titular que está arriba. Si ustedes se dan Ok. cuenta, el titular de arriba no coincide con la información de abajo. O sea, lo que está acá no coincide con lo que está acá. ¿Cierto? Pues me imagino que ustedes observaron bien, ¿no? Ustedes que son buenos observadores. Entonces necesito armar el titular de esta noticia y cambiarlo por este titular. Profe, sería algo como que inicia investigación por muerte de líder social en Nariño, o ya se contó mucho. Inicia investigación por muerte de una líder social de Nariño. Le podría meter otro elemento. Sería el nombre de la líder social, porque para no poner las autoridades inician investigación porque ya se... Entonces, digamos que de la líder social de Nariño, Maritza Ramírez. Se le puede meter otro elemento para completar ahí la segunda línea. ¿Cuál? Yo podría poner Profe, es que lo mismo pensé para ponerle, pero ya no es como mucha información, o no tiene, o no importa, no. no. Ah, ok, ok. Ahí está. Dos líneas. ¿Cierto? ¿Alguien tiene otra? No, pues si no hablaron, creo que ninguno. Pero ¿alguien tiene alguna otra propuesta? Profe, digamos que casi lo mismo, lo único de pronto sería las autoridades de Nariño investigan muerte de líder social Maritza Ramírez, quien fue hallada en la carretera Pasto-Tumaco. Parecido, es parecido. Pero entonces digamos que ahí ya estarías dando ya los detalles de la noticia como tal. ¿Sí? Las autoridades, ta. Ok. Sí, la idea es que sea como un abrebocas. ¿Sí? Básicamente lo que necesitamos es que la gente quiera saber por qué. ¿Sí? Quiera saber qué es el contenido de la noticia. Entonces, pues si yo le digo que las autoridades investigan la muerte de la líder social Maritza Ramírez, es básicamente decirles el lead. Y pues ya, si yo le respondo todo eso al oyente, el oyente no va a querer escuchar mi noticia, ¿cierto? Ok, profe, vale. Entonces, listo. Ahí está entonces nuestro titular. ¿Vale? Ustedes se van a encargar de a sus noticias sacarles los tres titulares en la parte de arriba. ¿Vale? Y pues respetar, hacer el ejercicio ya con estos elementos
hacer el ejercicio tal cual como está acá en pantalla, ¿vale? Entonces, armen su boletín informativo y lo leemos. Profe, en este caso, pongamos en las noticias que hice, le puse el título. ¿Puedo usar ese título para hacer el titular o no? Ya hago otra parte. Sí, claro, puede hacerlo, compleméntelo si quiere, compleméntelo y hágale un titular, más Listo, que un profe. título, un Listo. titular, tal cual como se ve aquí en pantalla, mírenlo. Entonces, inician con un saludo, ¿no? Ustedes se inventan el medio, ¿cierto? Muy buenos días, bienvenidos, yo soy fulano de tal y estos son los titulares de las noticias más importantes de la hora, ¿sí? Es un ejemplo, eso lo pueden improvisar, imposible, pues que no puedan improvisar un saludo, sería lamentable. Ahora, si quieren, escríbanlo también, escríbanlo así improvisadito, tin, tin, tin. Luego, los titulares. ¿De dónde salen los titulares? De las noticias que cada uno redactó, si es que las redactaron. De ahí salen los titulares. Luego dicen los titulares. Después de que lean los titulares, dicen, bueno, y ahora vamos con el desarrollo de las noticias o vamos ahora con los detalles. Y empiezan a leer cada una de las noticias en el orden en que les dije. Una local, una nacional y una internacional. Creo que fue el orden que les di, ¿cierto? Sí, profe. Y al final, pues una despedida. Hasta aquí la información o hasta aquí nuestro boletín informativo. En una hora nos encontramos con más noticias o más adelante nos encontramos con más noticias, ta, ta, ta. Eso lo pueden improvisar. El colmo sería, pues, que no lo hicieran. Entonces, muchachos, son las 10:44. A las 11 y... No, a las 11 en punto, empiezo a escuchar los boletines informativos de ustedes. Listo, profe. Cualquier duda, pregunta, inquietud, estoy aquí conectado. Profe, Señora, profe pregunta, o sea que el titular no podría iniciar con el que ejecuta la acción. Perdón, con el quien, más bien dicho. preferiblemente no. Trata Ah, de dar ok. otros detalles. Pues Ah, para que ok. la gente quede con ganas de escuchar la noticia, porque si tú le dices que, si tú dices, por ejemplo, en una noticia, la noticia, por decir algo, el profesor Arturo Vargas se volvió loco y salió a matar a un poco de gente aquí en la 60, obviamente eso no va a pasar nunca, pero digamos, por poner una noticia. Entonces, si tú dices, el profesor Arturo Vargas mató 5 personas en el parque de los hippies, pues yo para qué, ya estás dando la noticia. ¿Para qué carajos me voy a quedar escuchando los detalles si ya sé que el tipo salió y mató a un poco de gente? Listo. Entonces, en ese orden de ideas, profesor o alguna cosa, profesor se enloqueció y cometió un crimen en Bogotá. Entonces la gente dice, pero ¿cuál crimen? ¿Qué pasó? ¿Sí? Por Ah, ejemplo. vale, profe. Entonces, dar unos detalles que sean un abrebocas de la noticia, que la gente quede como con ganas de escuchar qué fue lo que pasó, qué fue lo que hizo. Y entonces ya después en el desarrollo de las noticias, ustedes cuentan, un profesor de de gafas, está medio mono, medio, sí, una cosa bien, buen mozo, alto, sí, todo eso, Ok. salió y mató un poco de gente, listo, eso es. Listo, profe, gracias. Cualquier duda, pregunta o inquietud, acá estoy conectado, me avisan. Claudia puso aquí en el chat, ¿se comienza con quién? ¿Cómo así? No entendí. No, no, profe, eso era relacionado a algo que dijiste mucho Ah, antes. ok, ok, No, ok. ya. Si es que no había visto el chat, sino hasta ahorita. Bueno, entonces estoy aquí conectado, a las 11 los empiezo a escuchar.
Profe, una pregunta. ¿Está bien decir, por ejemplo, si es una cantidad de dinero, decir billonaria suma o se dice millonaria? Pues si se invierte en Mm, billones. no, en ese caso di mejor multimillonaria, Ah, ok, profe, sí. ¿vale? Multimillonaria, Ok. porque es que no estamos acostumbrados a la palabra billonaria suma, ¿vale? Ah, ok. Entonces, es mejor que después de los miles de millones, o cuando son miles de millones, es mejor decir multimillonaria, Ah, ¿sí? bueno, profe. Vale, gracias. Si son millones apenas, pues se dice millonaria, pero si Sí. no, multimillonaria. Ok, profe, gracias.
Nos volvemos a conectar, muchachos. Listo, profe.